Nadie sabía cómo era posible eso. ¿Acaso la gente en la antigüedad era más inteligente que nosotros ahora? Este caso cambia nuestra historia. Les habla Kirtop, y estas son 100 tecnologías del pasado que es imposible recrear. El puerto hundido de Cleopatra. En la costa cerca de Toposiris Magna, al oeste de Alejandría, arqueólogos hallaron una zona inundada con restos de un antiguo puerto. El equipo de Kathleen Martínez y el arqueólogo marino Bob Ballard describen filas de cimientos sólidos de más de 6 metros de altura, bloques cementados, fragmentos de columnas, ánforas y, lo más relevante, varias anclas de la época de Cleopatra VII. Estos objetos suelen estar en un puerto activo, líneas de atraque, zonas de almacenamiento y equipo de navegación. En el año 2022, aquí mismo se registró un túnel subterráneo de 1.227 metros de longitud que se extendía hacia el mar Mediterráneo. En su relleno se encontraron cerámica y objetos de la época tolemaica. El puerto pudo haber servido al complejo urbano, al templo de Toposiris Magna y, en tiempos de Cleopatra, a su flota. Las dataciones y el perfil marítimo lo indican, pero faltan excavaciones, datar sedimentos y vincular construcciones con la antigua línea costera. Si se confirma, obtendremos una rara confirmación de cómo era y funcionaba la red costera cerca de la capital de los Ptolomeos, no en textos, sino en piedra, madera y hierro. Las pirámides cuando fueron construidas. Las pirámides actuales lucen muy distintas a cuando fueron construidas. ¿No crees? Vamos a sumergirnos en la historia. Los antiguos ingenieros emplearon 6.100.000 toneladas de piedra caliza para construir la pirámide principal de Giza, la más grande y antigua, ordenada por el faraón Jufu. Pero ¿cómo creen que se veía antes? No era marrón arenoso. Estaba cubierta por piedra caliza brillante, pero con el tiempo muchas piedras de revestimiento se reutilizaron. Esto probablemente comenzó en el reinado de Tutankamón y siguió por siglos. Súmale a eso el terremoto del año 1303 de nuestra era, que las sacudió un poco. Las pirámides aún nos sorprenden por su solidez, como la de Jafra, que conserva algunas piedras de revestimiento originales. Parece como si una cima se encajara en la otra. Es impresionante. En la parte superior de las pirámides se colocaban los llamados piramidiones, cubiertos con electrum, una brillante mezcla de oro y plata. Lamentablemente, la mayoría de ellos se ha perdido con el tiempo, pero todavía se pueden ver algunos ejemplares en los museos. El diamante más antiguo. Ahora hablaré otra vez de piedras preciosas, pero mucho más antiguas. La historia no solo tratará de un diamante, sino del más antiguo de la Tierra, como en las películas o libros de tesoros, ¿verdad? Un equipo internacional de científicos halló esta piedra única en el yacimiento de diamantes Udashnaya en Rusia, cuyo nombre ya sugiere la buena fortuna de los mineros. Este diamantito mide solo 0.3 décimas de milímetro. Es más pequeño que la cabeza de un alfiler. Vivió una vida muy larga, y los científicos pudieron determinar su edad usando métodos complejos que suenan como verdadera magia. Datación isotópica. Los científicos dijeron que el diamante se formó profundamente bajo la Tierra, a una profundidad de unos 140 kilómetros. Allí hacía mucho calor, alrededor de 900 grados Celsius, y la presión era enorme, 37.000 veces mayor que en la superficie terrestre. Y la edad del diamante es de 3.700 millones de años. Pero lo más sorprendente es que este yacimiento de diamantes se encuentra a 20 kilómetros del Círculo Polar Ártico, muy cerca del lugar donde viven los osos polares. En 1955, el geólogo soviético Vladimir Shchukin halló aquí este tubo de kimberlita exitoso y después se edificó una ciudad para extraer diamantes. En este tubo hallaron enormes diamantes, uno nombrado en honor al poeta ruso Alexander Pushkin. Se han encontrado evidencias de una catástrofe global ocurrida hace 12.800 años. Arqueólogos hallaron descubrimientos increíbles en el norte de Siria y el lago Assad, restos de casas, herramientas y alimentos de unos 12.800 años. Y eso no es todo. Junto a los hallazgos se hallaron restos de meteoritos y vidrio fundido. Descubrimientos similares se han hecho en otros países. Lo curioso es que la historia oficial no menciona un bombardeo masivo de meteoritos en la Tierra. Estos hallazgos sugieren que hace 12.000 años muchos meteoritos cayeron sobre la Tierra, cubriendo el Atlántico, Siria, India y la Antártida. Durante mucho tiempo, las huellas de esta tormenta cósmica estuvieron ocultas en leyendas y bajo la Tierra. Ciudades subterráneas, túneles y rastros de civilización
han sido hallados en todo el mundo. ¿Es esto un asentamiento antediluviano de nuestros antepasados o existió una supercivilización así? ¿Qué tecnologías habríamos perdido con sus habitantes? Todo apunta a que pronto el mundo reescribirá la historia humana. Príncipe rehén. En Xi'an, a 2 kilómetros al norte de la antigua Chang'an, se halló una tumba de la época Tang. La entrada inclinada baja unos 4.5 metros. El techo tiene una ventana y el pasillo mide más de 10 metros. El hallazgo principal es una lápida azul con 557 caracteres donde se menciona al príncipe de la fuerza Kim Jong, nacido en 747 y fallecido en 794. El texto documenta su vida en la corte Tang como rehén y participante en ceremonias y misiones cortesanas. Aunque hubo saqueos antes, el complejo aún tiene una valiosa colección de figuras de guardianes, animales, reyes celestiales, monedas, un recipiente tipo pagoda y muchos otros objetos. El funeral fue organizado por funcionarios de la dinastía Tang. Esto se indica directamente en la epigrafía y refleja claramente el estatus reconocido del difunto. Además, se casó con una mujer de la familia Wang de Taiyuan, cuyo padre tenía un cargo en el distrito de Jiangxi. Una unión así refuerza los lazos entre la corte y un príncipe extranjero. Durante la dinastía Tang, el sistema de rehenes era simple y estricto. El Estado aliado enviaba representantes al emperador, quienes eran educados bajo normas chinas y se esperaba su lealtad a cambio. Estas personas actuaban como intermediarios, traductores de costumbres y canal de diplomacia y comercio. La tumba de Kim Jong confirma materialmente este sistema, no según la crónica, sino por una biografía específica. ¿Por qué un rehén? La epigrafía señala que Kim Jong, príncipe de Silla, fue enviado a la corte Tang para asegurar la alianza. Vivió ahí, participó en ceremonias y misiones y se casó con una mujer de la familia Wang. Era una forma común de asegurar la lealtad. El funeral fue organizado por funcionarios Tang. No era un prisionero, sino un representante de la casa gobernante, dejado con el emperador como garantía del acuerdo y como intermediario. La Esfinge de Marte. La Esfinge de Marte fue descubierta en 1976 durante excavaciones arqueológicas en Egipto. Esta estatua única, de solo 10 centímetros de altura, sorprendió a los científicos por su extraño parecido con la famosa Esfinge marciana que aparece en las fotos tomadas por la sonda espacial Viking 1. La estatua fue hallada en una tumba de la tercera dinastía de los faraones y pertenece a una antigua colección de artefactos. Contenía símbolos y signos distintos a los jeroglíficos egipcios tradicionales que aún no se han descifrado. Varios científicos e investigadores de ovnis sugirieron que la estatua podría probar contactos entre antiguos egipcios y civilizaciones extraterrestres. Algunas teorías dicen que la Esfinge de Marte era una llave o dispositivo para comunicarse con seres del espacio. Textos antiguos encontrados junto al artefacto hablaban de dioses del cielo que supuestamente visitaron la Tierra en tiempos antiguos. Algunos creen que estos dioses entregaron la estatuilla a los faraones. La Esfinge de Marte sigue atrayendo a científicos y entusiastas de fenómenos paranormales. Algunos lo consideran una prueba irrefutable de la existencia de vida extraterrestre, mientras que los escépticos afirman que solo es una coincidencia y un artefacto arqueológico interesante. Decidieron fundir el antiguo artefacto. Desapareció del Museo Egipcio del Cairo una pulsera de oro de la época de Amenemopet, dinastía 21, alrededor del año 1000 a.C., rara por sus cuentas esféricas de lapislázuli. El Ministerio de Antigüedades informó que la pulsera desapareció del laboratorio de restauración y entregó el caso a la policía. La foto del artefacto se envió a aeropuertos, puertos y fronteras. Se formó una comisión para revisar y registrar nuevamente los objetos del laboratorio. Se reportó la desaparición al preparar los artefactos para una exposición en Roma. Próximamente se inaugurará el Gran Museo Egipcio en Giza con los tesoros de Tutankamón. Perder un brazalete real afecta tanto la seguridad como la reputación del sistema de protección de colecciones. El lapislázuli en Egipto simbolizaba el poder y la protección, un detalle irónico para un objeto que debía estar bajo la mejor protección. Algunos creen que este artefacto ya se fundió y vendió como chatarra. El túmulo más largo de Europa. Arqueólogos en el este de Chequia hallaron el túmulo neolítico más largo de Europa, de unos 5.300 años. El hallazgo ocurrió en junio durante obras viales en Hradec Králové. El túmulo cerca de Degolice, de unos 190 metros de largo y hasta 15 de ancho, es de la cultura de los vasos de embudo. Aunque la superficie se perdió por la agricultura, arqueólogos excavaron su entrada
reconocida por un pozo y una zanja conservados. En el túmulo hallaron 2 entierros centrales, posiblemente de personas importantes, y 28 tumbas más. Estos serán analizados en laboratorio para datarlos con precisión. El primer entierro central incluía una fosa con desagües y agujeros para postes, así como un recipiente de cerámica para ofrendas. El segundo entierro no tenía estructura interna, pero el cuerpo fue colocado sobre el costado izquierdo. Arqueólogos hallaron objetos funerarios como cerámica, puntas de flecha de sílex y cuchillos. Estos hallazgos aportan información valiosa sobre prácticas funerarias y tradiciones culturales de la época. Un visitante del antiguo Egipto. En la tumba de Pere, arqueólogos hallaron algo inesperado: un pequeño Potaikos de losa, el dios egipcio protector y guardián del más allá. Estaba entre cuentas de amuleto y los restos de 14 enterrados. Esto es raro para Anatolia. En las publicaciones del Museo de Adiyaman, este hallazgo se menciona como el primero registrado aquí. De inmediato se nota lo esencial. No es solo adorno, sino un amuleto funcional puesto a propósito. En Egipto, Potaikos protege del mal, enfermedades y mordeduras, y acompaña en situaciones peligrosas. Si un amuleto así llegó a la tumba helenística de Camagena, significa que la familia aceptó la protección egipcia como parte de su ritual. Pere estaba en la encrucijada de Anatolia, Mesopotamia y el Mediterráneo, lo que facilitó conexiones comerciales y migración de ideas, aunque no solo por el comercio. Un símbolo ajeno fue incorporado al conjunto local de objetos funerarios junto con las cuentas y colgantes habituales. Aquí lo que me llamó la atención fue precisamente la palabra extranjero. El amuleto egipcio no contradice el entierro anatolio completo y genera una sensación de protección unificada. La figura muestra cómo las sociedades antiguas integraban símbolos útiles de otras culturas en su fe. El telamón resucitado. Este atlante único del templo de Zeus en la antigua ciudad de Agrigento, en Sicilia, es uno de los ejemplos más impresionantes de escultura monumental del siglo V antes de nuestra era. El templo, de estilo dórico, fue uno de los más grandes del mundo antiguo y su arquitectura mostraba el poder griego. Los telamones, usados como soportes, simbolizaban la fuerza titánica que sostiene el cielo o el gran peso de la estructura. Estas estatuas gigantes, de aproximadamente 7,5 metros de altura, impresionaban tanto por su nivel de detalle como por su tamaño. Un telamón fue restaurado y colocado en su sitio original, mostrando la complejidad de las soluciones ingenieriles y artísticas antiguas. Rodean a los atlantes mitos y misterios. Algunos investigadores creen que las imágenes de los titanes podrían reflejar antiguos mitos sobre la confrontación entre dioses y gigantes, y que su posición en el templo simbolizaba su sometimiento. Otros piensan que tales tamaños y formas podrían haberse utilizado como imágenes de seres extraterrestres en los que creían los antiguos habitantes. La inteligencia artificial halló nuevos geoglifos. Arqueólogos, con la ayuda de la inteligencia artificial, descubrieron 303 nuevos geoglifos cerca de las líneas de Nazca en Perú. Estas figuras, que representan loros, gatos, monos, orcas e incluso cabezas decapitadas, casi duplicaron la cantidad de dibujos conocidos en este enigmático sitio arqueológico de aproximadamente 2000 años de antigüedad. Un equipo de la Universidad de Yamagata, en Japón, en colaboración con IBM Research, encontró geoglifos previamente desconocidos que son significativamente más pequeños en tamaño que los gigantescos patrones geométricos creados entre los años 200 y 700 de nuestra era. Estas figuras del año 200 a.C. aportan datos sobre la transición de la cultura Paracas a Nazca, creadora después de dibujos famosos como el colibrí, el mono y la ballena. El arqueólogo Masato Sakai afirmó que la inteligencia artificial agilizó y mejoró el mapeo de los geoglifos. Gracias a este método, el equipo halló 303 nuevos dibujos en 6 meses, mucho más rápido que en 430 geoglifos. La inteligencia artificial permitió detectar pequeños geoglifos en relieve difíciles de ver a simple vista, y analizar grandes volúmenes de datos de drones para identificar posibles nuevos hallazgos. Los drones y la inteligencia artificial revolucionaron el estudio de los geoglifos. Algunos de los nuevos dibujos, que solo miden entre 3 y 7 metros, pasaron desapercibidos con métodos tradicionales de investigación. La daga de Turingia. Tras intensas lluvias cerca de Gütersleben, norte de Turingia, apareció un puñal de bronce. Quien lo halló avisó a los arqueólogos sin tocarlo. En el taller de restauración de Weimar confirmaron: es un puñal de la edad de bronce. Tiene alrededor de 3500 años. Es del tipo con espiga de placas. La base ancha y plana de la hoja se fijaba al mango con remaches.
normalmente de madera, cuerno o hueso. La tecnología de esa época no era simple. Fundir bronce, afilar el filo, pulir la espiga y perforar los orificios para remaches. Por las marcas de los remaches en estos objetos, se ve cómo se fijaba el mango y si la hoja soportaba la carga. Después se analiza la aleación, proporción de estaño, impurezas, rayos X y estabilización de la corrosión. Si hay restos orgánicos en la espiga, se puede reconstruir el mango. El artefacto se halló sin tumba ni capa cultural. Probablemente salió a la superficie por el movimiento del suelo kárstico tras una fuerte lluvia. En cualquier caso, es un hallazgo valioso, un testimonio directo de la artesanía y el intercambio en el centro de Alemania durante la Edad de Bronce. Estos cuchillos servían como herramientas, símbolos de estatus u ofrendas a la tierra. La pericia definirá el escenario exacto. En la región se prohíbe la búsqueda sin autorización, y notificar el hallazgo preserva el objeto y su información. Después de los estudios, planean exhibir el cuchillo en el Museo Regional de Elrica. Pasará del campo a una vitrina con una historia de origen clara. En el fondo del mar de Galilea se encontró un objeto redondo hecho por el hombre. En el lago Kinneret, Israel, hallaron una gran esfera de 50 metros de diámetro y 4000 años de antigüedad. ¿Quién, cuándo y por qué lo hizo sigue siendo un misterio? Investigadores de la Universidad de Tel Aviv y de Ariel siguen intentando resolver este enigma. Incluso han propuesto una nueva hipótesis que tal vez pueda explicar el origen de este misterioso objeto. Tras un estudio con hidrolocalizador y análisis de sedimentos, los científicos concluyeron que es una esfera gigante de grandes fragmentos de basalto, ubicada a unos 12 metros de profundidad. Antes los científicos pensaban que era la ciudad bíblica de Miriam, hermana de Moisés, quien ayudó a los judíos a sobrevivir en el desierto. Pero ahora los investigadores proponen una idea completamente nueva. Recuerden la leyenda de Akkad, el gran cazador con un arco mágico, que fue asesinado por una diosa envidiosa. Esta leyenda dice que el padre buscó durante mucho tiempo el cuerpo de su hijo, lo encontró y lo enterró en el mar, no en cualquier mar, sino en el de Galilea. Ahora los científicos buscan descubrir qué hay dentro de la esfera gigante y planean investigarlo con un aparato de ultrasonido bajo el agua. Herramientas de los egipcios. En Egipto se hallaron rastros de corte de piedras, descubiertos hace más de 100 años. El legendario explorador de pirámides, Sir William Flinders Petrie, notó estas marcas incluso en el sarcófago de la Gran Pirámide en Giza. Él supuso que el sarcófago fue tallado en granito usando enormes sierras de 3 metros de largo. En Egipto también hay marcas de sierras, como cerca de la Gran Pirámide, donde en las ruinas de un templo se conservan muchas marcas de corte en el piso de piedra. A principios del siglo XX, los arqueólogos alemanes incluso exhibieron conscientemente los bloques con marcas de sierras para que todos los vieran durante la restauración del templo. Los historiadores suponen que en la antigüedad los egipcios usaban sierras de cobre, y como el cobre es más blando que el granito y el basalto, se supone que los egipcios usaban arena de cuarzo como abrasivo. El jarrón de La Palma. La Palma es una de las islas Canarias de España en el Atlántico, al noroeste de África. En su costa noroeste, en la zona de Tijarafe, en una cueva junto a restos humanos, se encontró un objeto raro, un jarrón de cerámica completo de los siglos XIII al XV. Es cerámica de los benahuaritas, los habitantes originarios de La Palma antes de la conquista española. El hallazgo se realizó en el marco del proyecto Proyecto Occidente. Lourdes Boroso notó el recipiente durante la inspección. El equipo de Francisco Cuamaño documentó el contexto y extrajo el objeto. El análisis confirmó el contexto funerario. El recipiente estaba en su posición original, no en una capa mezclada, lo cual es muy raro. Su forma es típica de la tradición local. Fondo redondeado, cuello ancho, paredes lisas y sin ornamento. Estos recipientes se usaban en la vida diaria y en rituales con restos, siendo parte del ajuar funerario. Ahora los arqueólogos pueden analizar la arcilla, buscar rastros de contenido y comparar la forma con otros conjuntos de la isla. El valor principal es la integridad y el contexto preciso. Así, no hablamos de un estilo abstracto de los canarios, sino de cómo se realizaba el entierro en La Palma en la época tardo-medieval y qué debía colocarse junto a la persona. Una ciudad en el Sahara Central. El Sahara Central en Níger es casi inaccesible para las personas. Todo turista que viajaba al sur desde la costa del Mediterráneo enfrentaba muchos obstáculos. Dunas gigantes, un calor agotador y vientos abrasadores crean un paisaje prácticamente desprovisto de vida.
pero a quienes se adentran en las profundidades del gran desierto les espera una sorpresa. Rodeadas de cañones de arena, en una solitaria meseta, se encuentran las ruinas de la enorme ciudad-fortaleza de Yado. Estas ruinas, cuya antigüedad varía entre 800 y 1000 años, representan un misterio. La ciudad nació cuando esta zona del desierto era más húmeda y fértil. Se conoce poco de los habitantes y el origen de esta ciudad sigue siendo un misterio. Yado es un czar, asentamiento fortificado típico del norte de África, formado por edificaciones residenciales alrededor de un almacén central, enfocado en la defensa. Los Ixar, como Yado, se hacían con troncos de palma y adobe, endurecidos por el viento del desierto hasta ser tan duros como el metal. Lo que distingue a Yado de la mayoría de los Ixar similares son sus increíbles dimensiones. La colosal fortaleza se eleva sobre el desierto, haciendo que todo el paisaje circundante parezca insignificante. El pueblo Kanuri, habitante del centro del Sahara, fue el último conocido en esta región. Es posible que la ciudad les haya sido heredada por una cultura más antigua, de la cual no se conservan registros. El motivo principal que obligó a los Kanuri a dejar Yado fue probablemente la falta de agua potable. A medida que el paisaje verde se convertía en desierto, el agua se volvía salobre y el entorno demasiado hostil para sobrevivir. La gente habitó la meseta de Yado por unos 60.000 años, dejando pinturas rupestres y otras pruebas de su presencia. El ganado menor se criaba aquí desde el año 7000 a.C. y el mayor surgió hacia el 3500 a.C. Las pinturas rupestres de las montañas de tienen entre 5500 y 4500 años. Ellas muestran un mundo con vegetación y animales abundantes, muy distinto al paisaje actual. Hoy llegar a esa antigua gran ciudad es difícil. Esta región es inestable y las tribus luchan constantemente por recursos limitados. Los Kanuri ahora viven en el pueblo desértico vecino de Chirfa, pero cada año regresan al lugar de sus antepasados para cosechar dátiles. Es extraño, pero las palmeras datileras siguen dando frutos. Los Kanuri son un vestigio de la antigua civilización de Kanyam, que dominó el Sahara Central desde el año 700 hasta el 1300 de nuestra era. El origen de este imperio es un misterio, y no se sabe si Yado fue fundado entonces o antes. Si los Kanyam construyeron Yado, las excavaciones pueden revelar mucho sobre esta cultura, pero si lo heredaron, tal vez algún día se logre descubrir algo diferente, oculto de los ojos humanos y protegido por el desierto para no revelar todos sus secretos. Los enigmáticos Itbaraki. Las leyendas túrquicas mencionan a los Itbaraki, un pueblo con cuerpo humano y cabeza de perro. En relatos oghusyanos se ubican al noroeste hacia Siberia. Su nombre une It, perro, y Barak, raza de pelo largo. Siempre se describen con piel oscura, pelaje moteado y cráneo de perro. Oghusyan una vez se retiró ante ellos y se fue al exilio y luego regresó y los venció. Las tierras conquistadas fueron entregadas a su hijo Kipchak, ancestro de los Kipchakos. El nombre Kipchak está ligado a la leyenda de su nacimiento en un árbol hueco. Para entender por qué los hombres con cabeza de perro aparecen en estas historias, recordemos que para los primeros turcos el perro era un guía y ayudante, no una criatura maligna. En el ciclo de 12 años hay un año del perro. En los rituales chamánicos se imitaban sus comportamientos. En los mitos, el perro Barak lleva al chamán hacia arriba. Y en las historias de Altai, el perro protege a los primeros humanos de Erlik. Es decir, su propio perro es protección y vínculo con los espíritus. En este contexto, los Itbaraki representan a los forasteros. Tienen las mismas características de perro, pero ya no son protectores, sino una frontera y una amenaza. Este recurso es claro, marca el límite de nuestro mundo y recuerda las reglas en tierra ajena. También hay paralelismos entre vecinos, dinocéfalos griegos, guardianes caninos de la India y crónicas europeas sobre tribus del norte. El esquema siempre es igual. Un rostro inusual indica distancia. Se puede debatir si la base fue una impresión real, máscaras, tocados totémicos o vecinos lejanos con una apariencia inusual. Pero para la tradición, eso no es necesario. En las leyendas llamaban Itbarak a aquellos que estaban del otro lado. Así marcaban la frontera de su mundo. Stonehenge de madera. El arqueólogo Antonio Valero y su equipo descubrieron en el complejo Perdigoes un antiguo Stonehenge de madera que data de entre 2800 y 2600 años antes de nuestra era. Este cimiento circular de 20 metros de diámetro forma parte de un gran paisaje megalítico en el este del país. Estas estructuras solo existen en Europa Central y las Islas Británicas. Esta construcción de madera era el centro de reunión de las tribus para rituales ceremoniales y observaciones astronómicas. Fue construida y usada durante 1400 años
siendo la primera de su tipo en la península ibérica. La ubicación muestra que era como un antiguo calendario, pues las salas están orientadas a los solsticios y equinoccios. Hallaron túneles antiguos cerca de Murmansk. Debajo de la ciudad de Murmansk, en Rusia, se esconde todo un sistema de túneles antiguos. En invierno, la entrada a los túneles se convierte en un reino de hielo cristalino. Se rumora que estas catacumbas se extienden por decenas de kilómetros y que la altura de los techos llega hasta los 12 metros. Lo interesante es que se conocen desde hace mucho y se mencionan en textos del siglo XVI según leyendas. Estos túneles pertenecen a un antiguo pueblo mágico llamado Chakli. Conocían los secretos de la tierra y extracción de piedras preciosas, ayudaban a los locales y, al no aceptar las nuevas reglas, se ocultaron bajo tierra. Un bloque de la era glacial. Brandon Dudas, maestro de 31 años de Indianápolis, intentó quitar una piedra que le impedía cortar el pasto, y al cavar notó que no terminaba, así que sacaba la tierra en cubetas. Grabó el proceso en TikTok y el video se volvió viral con más de 9 millones de vistas. Los consejos de llama a una grúa fueron acertados. Solo con una grúa se confirmó que era una roca de más de 10,3 toneladas. Según Dudas, tendría entre 10 y 15 mil años de la última glaciación. Dejó la roca como centro del patio. La rodeó de piedras pequeñas, puso mantillo, tierra y vegetación local. Dice que quiere ponerle iluminación. Así, la enorme roca de la era glacial se convirtió en una atracción local. En una entrevista con People, confesó que trabajar con la roca lo obligó a renovar todo el terreno y, según los vecinos, esto motivó a otros a arreglar sus propios patios. Desde el punto de vista geológico, todo es sencillo. Un glaciar trajo la piedra hace mucho tiempo, y la tierra la fue cubriendo poco a poco durante muchos años. Desde el punto de vista humano, es raro que un problema motive poner orden y dejar huella. Antigua astrotumba. En España, donde habita el gigante dormido, arqueólogos hallaron un tesoro de 5.000 años. El gigante dormido es en realidad una gran roca en Andalucía. El tesoro que encontraron es una increíble tumba de piedra llamada Piedros Blancos, que en traducción significa piedra blanca. Parece el nombre de una película de superhéroes, ¿no? Ahora los arqueólogos confirman que esta tumba se construyó junto con los megalitos más antiguos de Antiquera, alrededor del año 3000 a.C. Incluso hallaron ofrendas de cerámica junto a ella. Lo más sorprendente es que la tumba está alineada exactamente con las estrellas. No fue construida al azar. Sí, como en una película de ciencia ficción. Eso significa que los antiguos la usaban no solo como tumba, sino también como un observatorio para estudiar el cielo estrellado. Ellos sabían dónde y cuándo ocurrirían eventos astronómicos importantes, como los solsticios y los equinoccios, y lo más probable es que realizaban rituales y celebraciones especiales en ese lugar. Estos hallazgos muestran lo inteligentes e ingeniosos que eran nuestros antepasados, quienes construyeron estructuras para refugio de los difuntos y como herramienta para comprender su entorno. Miles de años después, seguimos aprendiendo de ellos gracias a estos asombrosos descubrimientos. Canales de pesca gigantes. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento sensacional. En Belice, en la actual reserva de Crooked Tree, se encontraron canales de pesca de 4.000 años de antigüedad, creados por los predecesores de la civilización maya. Con datos de drones e imágenes de Google Earth, los investigadores hallaron una red compleja de canales de tierra que se extienden varios kilómetros por zonas pantanosas. Estos canales únicos en forma de zigzag demuestran que las personas ya en ese entonces modificaban activamente el paisaje. Alrededor de los canales, los arqueólogos encontraron puntas dentadas que probablemente se usaban para pescar, por ejemplo, bagres, así como depósitos para almacenar las capturas. Se estima que los canales fueron hechos hace unos 4.000 años por pueblos semisedentarios en la costa de Yucatán y usados por más de 1.000 años. Esto coincide con el periodo formativo, cuando los mayas comenzaron a pasar a la agricultura sedentaria y a formar su cultura única. Cambios en el paisaje, como estos canales, antecedieron la construcción de templos, caminos y pirámides mayas, siendo base de su desarrollo cultural. Estos canales proveían alimento y fomentaban el crecimiento poblacional y la diversidad alimenticia. Los arqueólogos creen que el conocimiento y la experiencia de estos pueblos antiguos jugaron un papel importante en el surgimiento de la gran civilización maya, conectándola con tradiciones aún más antiguas. El cráneo no es de nuestro antepasado. En 1960, en la cueva de Petralona, norte de Grecia, hallaron un cráneo incrustado en piedra caliza. Desde entonces, su antigüedad y papel en la evolución han sido debatidos. Las estimaciones iban de 170 a 700.000 años,
y las interpretaciones desde un Homo sapiens temprano hasta un antiguo europeo poco común. Nuevas investigaciones redujeron el margen. Tiene al menos 277.000 años y, por sus características, se asemeja más a Homo heidelbergensis, ancestro de los neandertales que vivió en Europa en el Pleistoceno medio. No es una respuesta definitiva. Las dataciones varían según la capa y el método, y el cráneo tiene una larga historia de estudios. Sin embargo, el panorama se aclara. En esa época existían poblaciones neandertales tempranas en Europa, y el ejemplar de Petralona pertenece a ese grupo. Por sus dientes, lo consideran un hombre joven. Hay otra cosa importante. El hallazgo confirma la presencia de humanos antiguos en la región mucho antes de los asentamientos clásicos de los neandertales y antes de la aparición del humano anatómicamente moderno en Europa. Petralona se usa como sitio de verificación, comparando dataciones, morfología y resultados de nuevos escaneos. La conclusión es cautelosa. El hallazgo es raro, pero se ajusta a los antepasados de los neandertales europeos. Habitaciones secretas. Entonces, ¿qué podría estar oculto dentro de las pirámides? Hay muchas teorías, desde objetos religiosos y tesoros hasta antiguos pergaminos llenos de conocimiento. Y algunos incluso están seguros de que en los escondites de las pirámides egipcias podrían estar ocultos artefactos de dioses cósmicos. ¿Recuerdan la historia de los años 90 cuando un robot descendido en uno de los túneles se topó con unas puertas misteriosas? Científicos griegos y romanos de la antigüedad admiraban la habilidad de los constructores de pirámides. Cronistas árabes medievales como Al-Masudi y Al-Idrisi relataron maravillas, oro y momias halladas dentro. No todos los científicos creen que las pirámides solo eran tumbas. Los defensores de la historia alternativa sostienen que la Gran Pirámide pudo ser una cápsula del tiempo, almacenando conocimientos de una civilización que dio origen al antiguo Egipto. Y existe una teoría aún más exótica de Cristóbal Dunn, quien propuso que la Gran Pirámide podría no ser otra cosa que una estación de energía. No olviden la Cámara de los Registros, la legendaria biblioteca donde, según algunos investigadores, se guarda todo el conocimiento antiguo que podría transformar nuestra comprensión del mundo. Esto no fue creado por el hombre. En 1995 buzos observaron por primera vez extraños círculos con laberintos y conchas en el fondo del Océano Pacífico. Al principio se pensó que las corrientes y arquitectos submarinos míticos eran responsables. No fue hasta 2011 que un fotógrafo submarino captó al verdadero arquitecto, el pez globo de manchas blancas Torqui Jenner Bomaculesus. El esquema resultó ser sencillo y bastante interesante. El macho ara la arena durante varios días con sus aletas pectorales y caudales. El diámetro de la construcción llega a 2 metros. Los bordes extremos atrapan la corriente y, al centro, el pez tamiza la arena y coloca la fracción más fina. Arriba hay adornos de conchas y piedras. No son solo decorativos. La arena sostiene los huevos, los bordes protegen de las corrientes y las conchas dirigen el agua. Las hembras eligen pareja por la calidad del nido. Centros limpios y bordes uniformes aumentan las posibilidades de desovar. Tras el desove, el círculo funciona como incubador. Al salir las larvas, la estructura se va destruyendo. El ciclo se repite al año siguiente en el mismo sitio o cerca. Aquí, la arquitectura y el diseño son soluciones prácticas, no metáforas. La forma se relaciona con la supervivencia de la descendencia. Donde es fácil ver restos de civilizaciones antiguas, suele ser útil observar mejor el comportamiento de los seres vivos. El pez globo resuelve un problema de ingeniería al elegir material, considerar la corriente, proteger el centro y atraer pareja, aunque no construye una ciudad. Así es la inteligencia en la naturaleza, sin leyendas pero con resultados. Una sustancia misteriosa en el ataúd. En Xinjiang, noroeste de China, arqueólogos hicieron un descubrimiento impactante. En un antiguo ataúd de unos 3.600 años de antigüedad, donde se encontraban momias de la edad de bronce, en el cuello de una de las mujeres se descubrió una sustancia misteriosa. Actualmente, los científicos afirman que es el queso más antiguo del mundo. Los investigadores extrajeron ADN de la sustancia y hallaron que es un queso tipo kéfir, hecho con leche de vaca y cabra. Este hallazgo ayuda a entender el origen del kéfir y la evolución de bacterias probióticas. Xiaomei Fu de la Academia China de Ciencias y colegas analizaron bacterias, levaduras y proteínas en la muestra, identificando el queso antiguo. Las investigaciones indican que el queso de kéfir fue relevante para las personas de esa época. Probablemente lo pusieron en la tumba como parte de rituales funerarios o como alimento para la otra vida. Curiosamente, en el ataúd hallaron 2 tipos de queso, uno de leche de cabra y otro de vaca. Las investigaciones genéticas mostraron que los microorganismos del queso son similares a las cepas modernas de kéfir
de Asia Oriental y el Tíbet. Por ello surge la pregunta sobre el origen del kéfir. Antes se pensaba que el kéfir surgió en el Cáucaso, pero nuevos datos sugieren otra posible fuente en Xinjiang. Estos resultados muestran que el kéfir se difundió mundialmente de distintas formas y su historia está ligada a la evolución cultural humana. Adornos hechos de conchas fósiles. En la cueva El Tesoro y la cueva del Hoyo de la Mina, en el sur de España, se encontraron collares hechos de moluscos marinos fósiles. Se trata de esclifópodos de antiguos depósitos costeros de Málaga. Las conchas mismas son mucho más antiguas que las personas que las usaron. A la vez, los recolectores del Paleolítico tardío y Neolítico elegían casi solo dos especies, Paradentulum inquale y Paradentulum sensculum, aunque había restos de otras 2 docenas cerca. En total, los investigadores describieron 37 fragmentos. Algunos pertenecen al Magdaleniense hace 17.000 años y otros al Neolítico más reciente. Se observan rastros de procesamiento en las conchas, las limpiaban, pulían y a veces cubrían con ocre rojo. En el Tesoro, algunos fragmentos se insertaban para crear un broche sencillo. ¿Por qué elegían precisamente estas 2 especies? Aún no está claro. Tal vez por la forma conveniente, la resistencia de las paredes o el color después del pulido y el ocre. Pero la repetición de la elección en diferentes asentamientos muestra una práctica constante, no una selección aleatoria. También se encuentran paralelos más adelante. Se han hallado conchas marinas neandertales en Europa y un trilobite fosilizado como trofeo de Homo sapiens en Sudáfrica. Los adornos con fósiles eran materiales y gustos conscientes, no rarezas. Escudo triangular. A 20 kilómetros al sureste de Sofía, capital de Bulgaria, arqueólogos excavaron una rara torre de vigilancia romana. Su base es un triángulo equilátero de unos 7 metros por lado. La datación por monedas de Caracalla, finales del siglo II d.C., es inusual para el Imperio Romano. La mayoría de los puestos avanzados eran cuadrados o circulares. Surge la pregunta, ¿por qué un triángulo? La punta de la torre mira a la pendiente, así que golpes de ariete o piedras resbalan sin dañar la mampostería. Dentro encontraron un pozo de piedra y restos de un piso de madera, reconstruido durante la época bizantina y el Segundo Imperio Búlgaro, en el siglo XII. Solo en la frontera con torres de vigilancia hay formas similares. Los romanos llamaban limes a las murallas, caminos y fortalezas fronterizas. En Bulgaria, este es el ejemplo más antiguo de diseño irregular. Los ingenieros optaron por una geometría adecuada al relieve montañoso. Actualmente la torre forma parte del complejo museístico de Urbich. Esto muestra que los constructores romanos se alejaban de los estándares según las condiciones locales. El texto perdido de la Biblia. En Turquía, arqueólogos hallaron un amuleto del siglo V con la imagen del rey Salomón derrotando al diablo. Colgante de bronce de 1600 años lleva en griego antiguo: Nuestro Señor venció al diablo. Este artefacto podría vincularse a un texto perdido de la Biblia que menciona el poder mágico de Salomón. Fuentes dicen que entre los siglos I y V existió el Testamento de Salomón, excluido del canon. En ese texto, el arcángel Miguel le da a Salomón un anillo mágico que le permite controlar a los demonios. El amuleto hallado confirma que Salomón era visto no solo como rey sabio, sino también como luchador contra el mal. El artefacto fue hallado en las ruinas de una antigua estructura militar en Adrianópolis, hoy Edirne. El amuleto probablemente era de un soldado que creía en la protección mágica de Salomón. En el reverso del colgante están grabados los nombres de los arcángeles Azrael, Israfil, Gabriel y Miguel. Esto simboliza protección contra el mal y une tradiciones religiosas. Azrael es el ángel de la muerte en judaísmo e islam. Israfil toca la trompeta en el juicio final. Gabriel y Miguel son venerados en el cristianismo. Gabriel como mensajero de Dios y Miguel como guerrero. Estos nombres refuerzan el sentido protector del amuleto. El amuleto con Salomón no es solo un hallazgo histórico, muestra cómo leyendas y tradiciones religiosas se entrelazan en distintas épocas. La figura de Salomón une a las 3 religiones mundiales, permaneciendo como símbolo de sabiduría y poder. Índigo hasta Roma. En la cueva Tzutzuan del Cáucaso se halló una fina capa azul en los bordes de herramientas de piedra, identificada como cromóforo indigotina tras análisis. El complejo tiene unos 34.000 años. Las partículas se concentran en la zona más desgastada de la herramienta. Cerca hay granos de almidón. Los investigadores de Canfascaria consideran que esto es un procesamiento intencional de plantas no destinadas a la alimentación, no una huella accidental. De esta materia prima se obtienen colorantes, infusiones y mordientes que fijan el color en fibras y cuero, tratan hilos y cuerdas y tienen usos medicinales. Estas tecnologías suelen desaparecer sin dejar rastro,
La materia orgánica se descompone y solo quedan micropartículas en la piedra. Sutsuana deja precisamente esa huella y muestra que el experimento fue intencional y repetible. Estamos acostumbrados a contar la historia del Paleolítico a través del sílex y los huesos. Este azul devuelve a la vida diaria de las plantas la sencilla química manual. Las hojas se machacaban, oxidaban y lograban un color duradero antes de Roma y talleres medievales. Aunque el propósito sigue en debate, está claro que el origen del índigo es mucho más antiguo de lo que creíamos. La Atlántida en el fondo del Mar Caribe. 5 de junio, hace 8.500 años a las 13 horas. De repente, de la nada, un asteroide del tamaño de una montaña choca violentamente contra la Tierra. ¡Pum! Y sus 5.000 millones de toneladas calientan las aguas del Atlántico hasta hervirlas. Según la versión de un científico de Alemania, así fue como ocurrió la desaparición de la Atlántida, esa civilización perdida que, dicen, fue sumergida por una ola gigante tan alta como el monte Everest. El área del desastre hoy es el Triángulo de las Bermudas. Antes, los científicos creían que la Atlántida estaba cerca del Mar Caribe, cerca de Bimini. Decían que los atlantes eran tan inteligentes que incluso sabían crear cristales de fuego para obtener energía. Parece que uno de esos cristales explotó y destruyó la civilización. Los escépticos dirán que esto es una tontería. ¿Y qué hay de los hallazgos submarinos como pirámides y edificios de mármol extraño? Un dragón gigante de jade. Arqueólogos chinos descubrieron el dragón de jade más grande de la cultura neolítica Hongshan. El artefacto fue encontrado en la tumba de piedra Yuan Baoshan, ubicada en el condado de Aohan, Mongolia Interior. El dragón de jade mide 15.8 centímetros de largo, 9,5 centímetros de ancho y 3 centímetros de grosor, y es un hallazgo único, sin precedentes en esta región. Las excavaciones revelaron arquitectura, huesos humanos, tumbas, fogones y artefactos como jade y cerámica pintada. Entre ellos había copas y tazones trípodes. La datación por carbono 14 mostró que el sitio pertenece a la cultura Hongshan tardía y fue creado hace más de 5.000 años. Corrige el mapa. La Unión Africana propone dejar de usar los mapas escolares y oficiales de Mercator. Esta proyección estira las latitudes altas y comprime el Ecuador, haciendo que África parezca más pequeña en el mapa. Por eso la escala del continente se distorsiona en libros y medios. África sin filtros y Habla África lanzaron la campaña Corrijan el mapa, promoviendo Equal Earth 2018, una proyección equiárea que representa justamente las áreas de los países. La idea es simple, convertirla en el estándar básico en los programas escolares y luego ampliar su uso. No se busca prohibir Mercator. Es útil en navegación, pero para educación y estadística, las opciones equiáreas son más precisas. En 2018 Google cambió la vista a un globo 3D en la web de computadoras, pero en la app móvil, Mercator sigue siendo la predeterminada. Por eso, las latitudes estiradas siguen en mapas comunes. Si importa el área real, conviene usar proyecciones equiáreas como Equal Earth, un collar neolítico hecho de 2.500 cuentas. Arqueólogos reconstruyeron un collar antiguo hallado en la tumba de un niño. Y no era solo un niño, sino nuestro tatarabuelo. Bueno, ya entienden, un ancestro que vivió hace unos 7.400 a 6.800 años antes de nuestra era en el Levante. Ahora pensarán, ¿y qué? Solo es un collar. Pero aquí está el detalle. Este collar estaba compuesto por más de 2.500 cuentas. Nunca antes se había hallado algo similar en yacimientos neolíticos del cercano oriente. En los años 80, cerca de Petra, al sur de Jordania, arqueólogos encontraron Badia, un asentamiento prehistórico casi perdido entre acantilados de arenisca. Era una verdadera aldea dedicada al cultivo de trigo, la recolección de plantas silvestres y la caza. Los arqueólogos creen que los habitantes de Badja enterraban a sus seres queridos fuera del asentamiento, aunque a veces construían tumbas bajo los pisos de sus casas. En 2018, bajo el piso de una antigua casa, hallaron los restos de un niño en una de esas tumbas. Vivió alrededor de 8 años y, según suponen los antropólogos, era una niña. Ella tenía en el cuello un collar único, toda una colección de cuentas de diferentes tamaños, formas y colores, así como un anillo con muchos agujeros y un colgante. Los análisis revelaron que las cuentas se fabricaron con turquesa, hematita, calcita, conchas marinas y 2 de ámbar, las joyas de ámbar más antiguas halladas. Científicos creen que formaban un gran collar de varias filas de hasta 6 metros. Retrato de vikingo. En el Museo Nacional de Dinamarca
se redescubrió una figura en miniatura de colmillo de morsa hallada en 1796 en un túmulo de Noruega con unos 3 centímetros de altura. Data de la segunda mitad del siglo X y probablemente sea un rey del juego Hnefatafl, antecesor del ajedrez. Pero lo principal está en los detalles: raya al medio, patillas bien cuidadas, bigote levantado sobre el labio, barba recortada en estilo español y recogida en una sola trenza. Un detalle así es raro en la arqueología vikinga. Aquí se ve cómo llevaban cabello y barba. El curador Peter Pence dice que este objeto es lo más parecido a un retrato que encontraremos. El cabello y la barba se muestran desde todos los ángulos, con detalles precisos de peinado. En figuras similares, suele destacarse la barba como símbolo de fuerza y estatus, algo conocido por las sagas. En este ejemplar, las manos están dañadas, pero la composición es clara. Muestra a un gobernante concreto, reconocible por su peinado y barba, no a un guerrero abstracto. El material es importante. El colmillo de morsa, traído del norte por rutas comerciales, muestra una buena técnica de tallado y lacado. La elección del tema resalta el valor del poder y la apariencia pública. Un anillo con holograma. Este anillo romano inusual fue hallado en la tumba de la nobleza Aibuti-Ikbarta y data del primer siglo. Su rasgo singular es el efecto de holograma por el retrato grabado, que se cree es de su hijo Tito Corvilio Gamelo. Según registros, Tito murió a los 18 años y el anillo era un tributo y símbolo de duelo de su madre. El anillo está hecho de oro y la piedra engastada en el marco está perfectamente pulida y contiene una imagen en miniatura. Este retrato es inusual para su época, ya que los detalles del rostro son tan realistas que parecen tridimensionales, como si alguien te mirara desde la piedra. Esta técnica de ejecución era muy compleja, mostrando la gran habilidad de los joyeros de la antigua Roma. Pero el anillo también plantea preguntas místicas. Algunos creen que su dueña pudo haberlo usado como un amuleto que la conectaba con el espíritu de su hijo, tal vez para recibir consejos o protección. El misterio del artefacto aumenta porque se han hallado pocos grabados con este efecto, y aún no se sabe cómo lograron una ilusión óptica tan sorprendente. Una panadería antigua en Armenia. Les contaré sobre un descubrimiento asombroso, como de cuento de hadas. Imaginen una panadería antigua, de esas donde hornean deliciosos panes y bollos. Ahora imaginen que esa panadería no está en la esquina de su calle, sino en Armenia. Y no tiene 10, ni 50, ni siquiera 100 años, tiene nada menos que 3000 años. ¿Creen que todavía se conservan en ella sacos de harina que fueron enterrados en la tierra? Los arqueólogos encontraron esta panadería en Metsamor, Armenia, en los restos de un enorme edificio donde alguna vez hubo hornos que, lamentablemente, se incendiaron. Pero lo más sorprendente es que todavía había sacos de harina allí. Parecían manchas de ceniza, pero los científicos los analizaron y ahora están seguros de que es harina. Primero, el edificio era público, luego pusieron hornos y se volvió panadería donde la gente hacía pan de trigo. Después ocurrió un incendio y el edificio se derrumbó. Solo quedaron las bases de piedra de las columnas y fragmentos quemados de vigas de madera y revestimiento del techo. Es interesante que la harina no era solo para eso, ya que en esa época la gente la usaba con fines adivinatorios. Es posible que esta panadería tuviera algún significado especial para las personas de aquel tiempo. Sigue siendo un misterio, pero esperamos que los científicos lo resuelvan algún día. Amigos, la próxima vez que coman pan recién horneado, recuerden que las panaderías eran clave para nuestros antepasados hace 3000 años. El engaño del siglo aún vigente. A mediados del siglo XIX, Londres fue invadida por la moda de artefactos medievales de plomo. En el mercado surgieron medallones, amuletos y monedas con grabados toscos, fechas extrañas e inscripciones sin sentido, que muchos expertos creyeron auténticos. Un contemporáneo no haría una falsificación tan descuidada. Se equivocaron. Los autores resultaron ser dos comerciantes de bajo nivel, Guillermo Smith y Carlos Citán. En 1857 establecieron una producción artesanal en la orilla del Támesis usando moldes de yeso, aleaciones de plomo, envejecido con ácido y lodo del río. No sabían copiar las inscripciones y escribían al azar usando números arábigos en lugar de romanos. La tosquedad pasó a ser prueba de autenticidad. Anticuarios como Charles Roach Smith decían que un falsificador habría hecho un trabajo más limpio. La escala del engaño fue enorme, hasta 10.000 objetos en unos pocos años. Las dudas surgieron por la cantidad. En 1858, Henry Sayer Cumming denunció las falsificaciones, pero la disputa siguió hasta que el político y anticuario Charles Reed hizo su propia investigación. Convenció a un cómplice y consiguió moldes de yeso, prueba directa del origen de las antigüedades.
Luego, la historia fue aún más absurda. Después de ser desenmascarados, Smith e Ethan continuaron con su oficio e incluso mejoraron la calidad. Arrestaron por la denuncia de un sacerdote, liberaron por falta de pruebas y Smith desapareció tras la muerte de su compañero. El legado del dúo sigue vigente. Su edad media está en museos y subastas en línea, atrayendo a quienes consideran la curvatura como prueba de autenticidad. Por la cantidad de artefactos que fabricaron, es difícil saber cuántos se conservan en museos y colecciones privadas del mundo. Después de todo, pocos querrán admitir que alguna vez compraron una baratija de metal por una enorme cantidad de dinero. Los ratones se comieron un mensaje importante. A veces, los arqueólogos encuentran cosas tan sorprendentes que cuesta creerlo. Uno de los hallazgos más inusuales fue una carta de la antigua Grecia que comieron ratones. Escrita en una tablilla de madera, ordenaba matar al mensajero. Los investigadores no pudieron demostrar si esa orden fue cumplida. La carta, escrita entre los años 257 y 248 a.C., pertenecía a Eformostos, quien la envió a su hermano Zenón. En la carta se leía: «Saludos, los ratones se comieron la carta que le enviaste a Menón sobre el dinero de Calicón. Por favor, responde pronto para que Calicón no se retrase. Adiós». Los antiguos griegos escribían cartas sobre temas familiares, noticias, amor y política. Eran un medio importante de comunicación y expresión literaria. La Ilíada de Homero es la primera obra griega que menciona una carta cuando Príamo entrega una tablilla a Belerofonte. En el siglo VI a.C., Heródoto narra la correspondencia entre Amasis y Polícrates. Las cartas se escribían con pluma de caña y tinta en papiro, se enrollaban y ataban con hilo. Los documentos oficiales llevaban sello para asegurar que solo el destinatario los abriera. Además del papiro, se utilizaban metal, madera, cera de abeja, tablillas de arcilla, piedra caliza o piel de animales. Las cartas griegas más antiguas se escribieron en tablillas de plomo hacia el año 500 a.C. Una estatua de Buda en Egipto. En una expedición arqueológica de Estados Unidos y Polonia, científicos hallaron un sorprendente descubrimiento en Berenice, antigua ciudad portuaria egipcia del Imperio Romano en el Mar Rojo. En las excavaciones, los investigadores hallaron una estatua de Buda de mármol de casi 1 metro. Buda sostiene su túnica con una mano y la otra parte falta. El fondo de la estatua tiene una mandorla que simboliza la mente iluminada y rayos de luz. En la base hay un loto floreciente. La datación del artefacto indica que pertenece a los siglos I y II de nuestra era. Este hallazgo evidencia las relaciones comerciales entre Egipto e India en la antigüedad. Dichos vínculos pudieron haber comenzado incluso antes del siglo IV a.C. Un observatorio sin telescopio. Antes de la invención del telescopio, los astrónomos utilizaban instrumentos primitivos para observar el cielo. Uno de los astrónomos más destacados fue Tycho Brahe, un científico danés que logró resultados sorprendentemente precisos gracias a instrumentos como el astrolabio y la esfera armilar. Sus datos sobre la posición de los planetas y las estrellas eran mucho más precisos que cualquier observación anterior. Tycho Brahe creó el primer catálogo estelar con más de 1000 estrellas, convirtiéndose en una referencia clave para científicos posteriores. En 1572, él observó una supernova, lo que refutó la idea aristotélica de la inmutabilidad de los objetos celestes. Su colaboración con Johann Kepler permitió formular las 3 leyes del movimiento planetario, base del trabajo de Isaac Newton. En 1576, el rey de Dinamarca, Frederick II, le dio a Tycho la isla de Hven, donde construyó el observatorio Uraniborg, el primero hecho para observaciones astronómicas. Tenía habitaciones, instrumentos astronómicos y un laboratorio de alquimia. El lema principal de Brahe en la biblioteca decía: «Lo que uno es importa más que lo que otros piensen». Tras la muerte de Frederick II, Tycho perdió apoyo y tuvo que dejar Hven en 1597. Después de su muerte, el observatorio fue destruido por orden del nuevo rey, Cristian IV. Hoy en día, Uraniborg y el vecino Sterlingburg han sido parcialmente restaurados e incluidos en un museo dedicado a la vida y el legado de Tycho Brahe. El metal alternativo de Egipto. Una investigación reveló que en el Reino Medio, 2650 a.C., los artesanos egipcios fabricaban bronce con arsénico intencionalmente. En escorias y fundiciones hallaron rastros del aditivo speise, rico en arsénico. No es una impureza accidental, sino un ingrediente añadido para hacer la aleación más dura, prolongar el filo
y reducir el desgaste. Un equipo de la Academia Checa de Ciencias realizó los análisis junto con colegas en El Cairo y Francia. El resultado indicó que la composición del bronce era controlada y constante, mostrando que los talleres tenían suministros estables y un régimen tecnológico definido, no experimentos aleatorios para hacer bronce resistente. Los científicos también concluyen que el plomo, presente en la espesa, puede alterar los indicadores isotópicos y hacer que se sobreestime el origen del cobre en estudios. En la costa de España encontraron el legendario templo perdido de Heracles. En la costa suroeste de la península ibérica, científicos de la Universidad de Sevilla lograron encontrar las ruinas perdidas hace muchos siglos del templo de Heracles Gaditano, una majestuosa construcción a la que la gente acudía a rendir culto desde los rincones más lejanos del mundo antiguo. ¿Puedes imaginar cómo un antiguo héroe mitológico puede convertirse en el protagonista de investigaciones modernas? Eso mismo le pasó a Heracles, conocido en la mitología fenicia como Melkart, dios y protector de los navegantes de Tiro. Gracias al lidar y la modelación digital, los científicos pudieron estudiar el mundo submarino en detalle, permaneciendo en tierra firme. Ricardo Bellison, investigador de la Universidad de Sevilla, sugirió que los restos de un majestuoso templo podrían estar ocultos en la desembocadura del caño de Sancti Petri. Aquí se hallaron esculturas de mármol y bronce de emperadores romanos y figurillas fenicias, muchas exhibidas en el Museo de Cádiz. Científicos identificaron un área rectangular de 300 por 150 metros donde podrían estar ocultas las ruinas del templo. La mesa ritual en Taba Tepe. En Azerbaiyán, arqueólogos italianos y azerbaiyanos hallaron una mesa ritual de 3.500 años en el antiguo asentamiento de Taba Tepe. Este sitio está cerca de las fronteras de Armenia, Georgia y Azerbaiyán. Durante las excavaciones se encontró una construcción de adobe de forma redonda. La edificación incluye una zona de cocina y una mesa ritual. Entre 1500 y 750 a.C., en la edad del bronce tardío y del hierro temprano, los pueblos nómadas probablemente usaban Taba Tepe como descanso antes de cruzar las montañas. Los arqueólogos también encontraron una mesa ritual con 8 cavidades y muchos recipientes de cerámica, tazones, vasijas de cerámica negra cocida y piedras largas y planas para mezclar alimentos. En la esquina de la cocina se halló una gruesa capa de ceniza y fichas de arcilla con huellas dactilares, posiblemente usadas como vales de comida. En la entrada originalmente había columnas de madera y un techo de paja cubría todo el complejo, que tenía un diámetro de aproximadamente 15 metros. Afuera hallaron huesos de animales y cerámica desechada. Las figuras humanas en fosas de sacrificio y que la construcción fuera sellada con toda la vajilla indican su carácter ceremonial. Urnas de la Amazonia. Al caer un árbol en la Amazonia brasileña, bajo sus raíces surgieron bordes redondeados de cerámica. Los arqueólogos abrieron 7 urnas funerarias. 2 eran especialmente grandes. Dentro había huesos humanos y, junto a ellos, huesos de peces y tortugas. Las urnas estaban a solo 40 centímetros bajo la superficie, probablemente bajo casas antiguas. No hay tapas de cerámica, tal vez usaron material orgánico que se descompuso. El lago Cachila está en Fontibón. Hace siglos, en estas soleras llanuras altas, construyeron islas artificiales. Es ingeniería, no un capricho. Mezclaban tierra con cerámica y la usaban para construir plataformas que soportaran la caza y evitaran inundaciones. Las urnas fueron halladas en una plataforma. La cerámica combina técnicas inusuales y una arcilla verde rara, presente solo en pocos sitios de la región. La razón de encontrar peces y tortugas en las urnas junto a las personas sigue sin respuesta. Quizá fue parte de un ritual, una costumbre o un símbolo de vínculo con el agua. Por ahora son solo hipótesis, pero la organización, las islas artificiales y los recipientes repetitivos indican una práctica regular, no un caso aislado. Las urnas están en el laboratorio de Tefé para análisis de materia orgánica, isótopos y comparación de pastas. Pronto podría conocerse el nombre de la tradición. El pueblo más enigmático de Europa. Los arqueólogos descubrieron un altar de la época romana en un monasterio en el monte Ariaundi, en el norte de España. Está dedicado a la enigmática deidad Laraje. El hallazgo del primer siglo es clave para estudiar las prácticas religiosas de los vascos, uno de los pueblos más enigmáticos de Europa. Este es uno de los 4 altares de Laraje, pero el único hallado en excavaciones. Se encontró en el fondo de un pozo en el monasterio de Dunestebe. En el altar hay una inscripción: Valeria Vítela, cumpliendo su voto a Laraje, libre y merecido. El monte Ariaundi, habitado desde la época romana, se encuentra en el valle del río Gulina, cerca de Pamplona. La ubicación estratégica de este lugar lo hizo relevante en la historia.
como evidencian restos de infraestructura romana y un monasterio dedicado a San Esteban. Se sabe poco sobre Laraja. Solo 3 altares más dan testimonio de la adoración a esta deidad. El nuevo hallazgo amplía la distribución geográfica conocida del culto a Laraja, una estatua de mangosta egipcia antigua. Este artefacto es encantador y tiene gran significado místico. En la mitología egipcia, la mangosta se vinculaba con fuerzas divinas de luz y protección. En Heliópolis, la mangosta representaba la victoria de la luz sobre la oscuridad en el culto a Ra. Según los mitos, Ra, como mangosta, luchaba contra Apophis, la serpiente del caos que amenazaba la barca solar. Esta estatua de bronce con disco solar representa energía solar e inmortalidad. Se usaba en templos o rituales para protección contra el mal. Algunos investigadores creen que la mangosta, por su capacidad para cazar serpientes, simbolizaba la superación de dificultades y la victoria sobre enemigos espirituales y físicos. Muchas figuras similares se han hallado en tumbas, donde probablemente eran amuletos para ayudar a las almas a superar peligros en el más allá. Las mangostas, parte de la simbología sagrada egipcia, recuerdan los profundos lazos entre naturaleza, religión y filosofía espiritual de esa ciudad antigua. La piedra del marinero. En el páramo de Hinkey, en Surrey, junto al caldero del diablo, hay una antigua lápida sin nombre. Es un monumento al marinero desconocido, asesinado en septiembre de 1786 en la colina. Pocos conocen la historia, aunque está documentada. El marinero iba de Londres a su barco en Portsmouth. Entró en la taberna León Rojo en Thursley. Conoció a 3 marineros, James Marshall, Michael Casey y Edward Lonigan, y salió con ellos rumbo a Hinkhead. Después vino el robo y el asesinato. El cuerpo fue arrojado en un barranco, casi le cortaron la cabeza. A los criminales los identificaron rápidamente. Intentaron vender las pertenencias en la Taberna del Sol en Rake. Medio año después los juzgaron en Kingston y el 7 de abril de 1787 los ahorcaron en una horca triple en el lugar del crimen. Fue una ejecución pública para dar ejemplo. No se sabe con certeza quién fue la víctima. A veces mencionan el nombre de Eduardo Yardman, nacido en 1752 en Londres, pero no hay pruebas. Los locales reunieron dinero para una placa y erigieron un monumento. La tumba del marinero está en el cementerio local, pero la lápida la dejaron en el camino para que los viajeros recordaran la historia. La historia es frecuente en investigaciones y literatura del siglo XIX y el lugar se volvió una leyenda local. El camino de Bimini. ¿Alguna vez has oído hablar de la Atlántida? A mediados del siglo XX, el vidente Edgar Cayce dijo que cerca de Bimini, en los años 1968 a 69, se descubrirían los restos de esta ciudad mítica. ¿Y qué piensas tú? En 1968, frente a Paradise Point, investigadores hallaron 700 metros de bloques de piedra caliza apilados, conocidos hoy como el Camino de Bimini. El arqueólogo David Zink afirma que son megalitos colocados por el hombre. Gavin Menzies, autor del libro 1421, Cuando China descubrió América, cree que son rastros de un naufragio de marineros chinos, mientras que otros científicos dicen que simplemente es una formación natural. Entonces, ¿quién de ellos tiene razón? Una gigantesca tumba vikinga. Arqueólogos realizaron un hallazgo único en la aldea de Osum, al este de Horsens, Dinamarca. Hallaron más de 50 esqueletos vikingos muy bien conservados, algo poco común en estas tumbas. Además de los esqueletos, se encontraron 5 tumbas de cremación, lo que aumenta aún más el valor del hallazgo. Según el arqueólogo Mijail Borrelundio, hallazgos como estos abren nuevas posibilidades para estudiar la salud, la alimentación y el origen de las personas de esa época. Es posible que logremos averiguar si eran familiares. El sitio de entierro, de unos 2.000 metros cuadrados, es de los siglos IX o X. Durante el reinado de Gormaitiura, es uno de los mayores cementerios vikingos hallados en Fionia. Algunas tumbas reflejan alto estatus, como la de una mujer noble enterrada en un carruaje con un collar de vidrio, una llave y un cuchillo decorado con plata. A sus pies había un cofre de madera, cuyo contenido aún es un misterio. En las tumbas también hallaron un broche de bronce y un fragmento de cristal de roca, probablemente traído de Noruega. Estos hallazgos confirman que los vikingos tenían amplias conexiones comerciales. Un regalo de las hadas. En el castillo de Danviga, en la isla de Skye, bajo un vidrio, cuelga un trozo de tela que el clan MacLeod llama Ambra Taxid, la bandera mágica. A simple vista es una seda desgastada amarillo-marrón con puntos rojos y antes tuvo cruces doradas. Mide unos 45 centímetros,
En el siglo XX la sellaron en una vitrina hermética para conservarla. El origen es debatido. El arqueólogo inglés Alan Weiss creía que era seda siria o griega, quizá parte de una reliquia. El jefe del clan dijo que las hadas se lo dieron a su antepasado. Existen 3 versiones sobre su origen. En una, el antepasado, tras volver de la cruzada y siguiendo a un ermitaño, venció a la hija del trueno y de su cinturón y lanza creó una bandera y un bastón. En la segunda, una hada robó por la noche al heredero, un bebé que lloraba en la torre usando un pañuelo de seda. Por la mañana, dicen que se escuchó su canto en el salón. En la tercera, el jefe se casó con un hada, quien al despedirse en el puente le dio una tela de seda y dijo: dará al clan solo 3 victorias. Al estandarte se le atribuía suerte militar y se usaba para curar ganado, pedir cosechas y atraer arenques al lago de Dunvegan. Pero según la leyenda, el poder solo funciona 3 veces. Después de eso, la tela desaparece y el clan queda sin protección. Se cree que fue desplegado 2 veces en los siglos XIV y XV y queda una vez más. Durante la Segunda Guerra Mundial, se rumoraba que Churchill le pidió a MacLeod que izara el estandarte por los aliados, pero el clan se negó. Guardaban la última oportunidad. Hoy en día la bandera sigue colgada en una vitrina hermética entre la versión de la seda lejana y la certeza familiar sobre el regalo de las hadas. Para el curador del museo, es una tela rara con una biografía complicada. Para el clan, es una póliza que no se puede gastar en vano. Este trozo de seda sigue cumpliendo su función. Preserva la memoria y define los límites de lo que creen quienes tienen una bandera con 3 herraduras en su chimenea. Huellas de una cultura perdida. Arqueólogos venezolanos han descubierto 20 nuevos sitios con pinturas rupestres que tienen miles de años de antigüedad. Estos dibujos, encontrados en el Parque Nacional Canaima, pertenecen a una cultura previamente desconocida. Los dibujos, hechos con pigmento rojo, incluyen motivos geométricos como puntos, cruces, estrellas y líneas, así como imágenes estilizadas de hojas y figuras humanas. Varias imágenes están talladas en piedra y son petroglifos. Su propósito aún es un misterio. Pudieron estar ligados al nacimiento, enfermedades, renovación natural o caza. Los lugares de pintura rupestre probablemente eran importantes por su ubicación, así como hoy en día lo son para nosotros los lugares donde se encuentran las iglesias y mezquitas. La edad exacta de los dibujos aún se desconoce, pero se supone que tienen alrededor de 4000 años, por analogía con dibujos similares en Brasil. Sin embargo, científicos creen que los hallazgos venezolanos serían más antiguos. El Parque Nacional Canaima es un extenso territorio de bosques y parques tan grande como Bélgica. Su principal atracción es el Salto Ángel, la cascada más alta del mundo. Los investigadores creen que el parque pudo ser el origen de esta cultura misteriosa, que luego se expandió por el Amazonas, Guyana y el sur de Colombia, donde hay dibujos rupestres parecidos. Mujer completa de Saliagos. La mujer completa de Saliagos representa un testimonio único de una antigua cultura que prosperó en las Islas Cícladas durante la época neolítica. Su descubrimiento reveló secretos sobre el estilo de vida, prácticas religiosas y tradiciones artísticas de esa antigua sociedad. Saliagos, a pesar de su pequeño tamaño, tuvo una importancia clave en la historia temprana de la región del Egeo. Además de ser un istmo entre Antíparos y Paros, también fue un centro de producción y comercio, como lo demuestran los hallazgos de herramientas de obsidiana que exceden las necesidades locales. Las vasijas de cerámica halladas en la isla muestran el diseño y estilo de la época. Sus patrones y formas reflejan creatividad y posible significado religioso o cultural para los habitantes de Saliagos. El hallazgo brinda información valiosa sobre el mundo antiguo del Egeo. La Atlántida argelina. La zona submarina de Tipasa se estudia tan seriamente como las ruinas en tierra. Buceadores y arqueólogos marinos registran ánforas, cisternas, nichos y, sobre todo, un muelle tallado en la roca, claramente diseñado. Estos restos muestran un puerto activo del siglo IV a.C. al III d.C. El perfil de los hallazgos indica comercio regular, no descartes ocasionales en el mar. La UNESCO pide mayor protección para la zona acuática, ya que el oleaje erosiona la capa cultural y sin estatus especial el sitio es vulnerable al buceo intensivo. Entonces perderemos incluso lo ya visto. El equipo recupera artefactos detectados en primavera y recorre los contornos de la estructura con nuevo equipo. Solo una serie de inmersiones y el análisis de sedimentos darán la respuesta final. Tenemos ante nosotros una ciudad sumergida que fue llevada por el agua, o el nivel inferior de un antiguo puerto que se hundió gradualmente bajo las olas. Lo que me atrae aquí no es la palabra Atlántida, sino la oportunidad de ver la mecánica de trabajo de un puerto real, que
que fue alimentado por 3 épocas a la vez: la fenicia, la romana y la bizantina. Si registramos la disposición de muelles y cisternas, por fin entenderemos cómo era el nudo costero del que las fuentes callan y que el mar aún guarda. Armaduras de la época de Troya. En la región de Arabia del Sur, en Chequia, los arqueólogos desenterraron un conjunto de objetos de bronce, entre ellos una rara coraza de unos 3.200 años de antigüedad. La placa mide 40 por 30 centímetros y cubría el pecho de un guerrero de élite. La superficie tiene discos solares en relieve y un adorno triangular, símbolos de poder y protección. El equipo del Museo de Brno escaneó los fragmentos con láser 3D y luego rellenó digitalmente las partes faltantes. El modelo indicó que la armadura pesaba 1 kilo y tenía los bordes doblados hacia adentro para evitar lesiones al dueño. Hay rastros de material orgánico en el interior, quizá de un forro de cuero. El peto fue hallado con una punta de lanza, una hoz y varillas de bronce. Un conjunto así rara vez es casual. El investigador piensa que los objetos se escondieron como ofrenda ritual, agradeciendo a los dioses por la cosecha o la victoria. Es apenas el segundo hallazgo así en Chequia. El anterior fue hace más de medio siglo. Las armas de bronce se fabricaban artesanalmente. El fundidor hacía un molde de cera, vertía una aleación de cobre y estaño y pulía la hoja hasta dejarla como un espejo. Por eso, cada armadura es una firma del taller y demuestra la alta artesanía de Europa Central antes de los romanos. La frontera de Roma. En Shawbraid, cerca de Delbruck, arqueólogos excavaron un asentamiento de varios niveles, cientos de hoyos de postes, 2 casas, 2 semisótanos, 2 pozos y una tumba de cremación aislada. De la capa cultural se extrajeron unos 750 hallazgos, 600 de metal. La conservación de materia orgánica es muy buena. Además de madera, se halló un fragmento de cuero y el ala de un insecto. Uno de los troncos, con claras marcas de herramientas, fue reutilizado más tarde para construir un pozo. Es un raro ejemplo del detalle de las prácticas cotidianas. La pieza clave es una hebilla de los siglos IV-V de un cinturón militar romano. Esto no convierte el lugar en romano, pero muestra un contacto directo con la cultura material romana. Aquí vivieron personas que sirvieron al imperio como mercenarios o vinculadas al mercado o guarnición. La disposición y objetos hallados muestran varias fases de vida en el sitio. Antes de la influencia romana, durante los contactos y migraciones, cuando cambiaban las conexiones y se reconstruían viviendas y pozos. No es un tesoro ni un campamento temporal, sino un asentamiento permanente. Una hebilla romana, una viga reutilizada y materia orgánica evidencian un ciclo económico común: reparación, excavación de pozos y reciclaje de materiales. Los objetos romanos se usaban de manera práctica cuando estaban a la mano y servían para la tarea. La momia de Altai. Altai, túmulos de Pacific. El hielo conservó la piel de una persona de hace unos 2500 años, en la que hay tatuajes casi borrados. Fueron estudiados de nuevo. Los científicos observaron las imágenes bajo diferentes iluminaciones, analizaron el pigmento y reprodujeron las técnicas en modelos. Se descubrió algo inesperado. El tatuaje lo hicieron varias personas. En el brazo derecho hay ciervos y grandes felinos, con líneas finas y anatomía precisa, propio de un maestro. En el izquierdo la geometría es simple y desigual. Parece hecho por un aprendiz. Este es el primer caso convincente donde se identifican varios autores en un solo cuerpo. El pigmento es hollín común. Las herramientas son una aguja individual para el contorno y un peine, varias agujas en una varilla para aplicar rápidamente puntos y sombras. Esa combinación explica la profundidad y textura de las líneas bajo el microscopio. Los cortes de la momificación a veces atraviesan los dibujos. Eso indica que no se conservaron por un ritual. Los tatuajes formaban parte de la vida diaria y eran señal de estatus, pertenencia o símbolos personales. Las líneas en la piel revelan la organización de la comunidad en la Edad de Hierro. Hay maestros, aprendices y demanda de un ornamento corporal complejo importante en vida, no tras la muerte. Arte y reliquias con rasgos cósmicos. A lo largo de los siglos, la humanidad ha creado arte y reliquias que a veces representan figuras con rasgos cósmicos inusuales. Estas imágenes han generado debates sobre teorías de contacto con civilizaciones extraterrestres. Uno de los ejemplos más conocidos son las antiguas imágenes en los Vedas indios, donde se describen máquinas voladoras conocidas como vimanas. Aunque la mayoría de los investigadores considera que se trata de imágenes mitológicas o simbólicas, algunos afirman que son pruebas de tecnologías antiguas o incluso de intervención extraterrestre. En numerosas culturas antiguas, desde Egipto hasta América Central, se han encontrado estatuas y relieves que muestran figuras con tocados inusuales, parecidos a cascos
o con otros atributos espaciales. Estas imágenes a menudo se asocian con dioses o grandes gobernantes que podían descender del cielo. Otro ejemplo es el arte de los antiguos sumerios. Algunas de estas imágenes representan seres que, según algunos teóricos, podrían ser interpretados como extraterrestres. Sin embargo, la mayoría de arqueólogos e historiadores del arte sostienen que estas imágenes provienen de creencias religiosas, mitología o arte simbólico, no de pruebas de contacto con civilizaciones extraterrestres. Sea cual sea el verdadero significado de estas imágenes, nos recuerdan la riqueza de la imaginación humana y nuestro deseo de comprender lo desconocido. El manuscrito más peligroso del mundo. María Curie fue una científica química e investigadora de la radiactividad, galardonada con 2 premios Nobel, en 1903 en física y en 1911 en química. ¿Pero por qué sus cuadernos se consideran peligrosos? La respuesta no está en el conocimiento que contienen. María Curie, junto con su esposo Pierre Curie, descubrió elementos radiactivos como el polonio y el radio, y desarrolló métodos para aislar isótopos radiactivos. Cuando los científicos descubrieron el radio, desconocían su daño al cuerpo y no tomaron medidas de protección. Llevaban muestras de la sustancia en los bolsillos y las guardaban sin precauciones. María Curie murió en 1934 de anemia aplásica, una enfermedad del sistema sanguíneo causada por la radiación. Varios científicos que trabajaron con ella murieron de leucemia y enfermedades relacionadas con la radiación. Mientras trabajaba en el laboratorio, Curie recibió mucha radiación y se volvió radiactiva. Tras su muerte, fue enterrada en un ataúd de plomo para bloquearla. Las pertenencias personales, incluidas las libretas, se entregaron a la Biblioteca Nacional de Francia, donde se guardan en cajas de plomo porque todavía son radiactivas. Hoy en día, el acceso al cuaderno de María Curie es complicado. Para consultar sus manuscritos, es necesario firmar un formulario de exención de responsabilidad en la Biblioteca Nacional de Francia y obtener un permiso. La consulta de los registros es en una sala especial, separada de las otras salas de lectura. El visitante debe portar traje de protección y dosímetro. Los especialistas concluyeron que la radiación para alguien con traje de protección que manipula los cuadernos de Curie es insignificante. Incluso con contacto regular anual, la dosis máxima sería de 10 microsieverts por hora, mientras que en un vuelo a 10 kilómetros de altitud se reciben 5 microsieverts por hora. Así, un vuelo de 2 horas de Berlín a Barcelona da la misma dosis de radiación que un año de trabajo con los cuadernos de Curie. Los cuadernos de Curie siguen siendo los manuscritos más peligrosos conocidos debido a su radiactividad. Leerlos sin protección es muy peligroso. No se pueden tocar las pertenencias de María Curie sin protección durante unos 1500 años, ya que el periodo de semidesintegración del radio 226 es de 1600 años. Xamanes Pájaro. En Perú, en el Valle de Tangucha, se excavó una pared del patio interior de un antiguo templo, fresco de doble cara de 6 metros, con frisos en bajo relieve y policromía intensa, tonos azules, amarillos, rojos y negros. En el centro, un ave rapaz gigante con alas extendidas. Los rombos en su cabeza unen el norte y sur de la composición. La datación es de entre 2000 y 1000 años antes de nuestra era, es decir, la etapa temprana de formación de comunidades costeras en Perú. Los temas se leen directamente: peces, redes, estrellas, criaturas mitológicas. En un fragmento, 3 figuras humanoides se transforman gradualmente en aves. Arqueólogos interpretan esto como una transición ritual, un trance en ceremonias de iniciación. En la región se usaban plantas psicoactivas, sobre todo el cactus San Pedro. El relieve, el color y el ornamento repetitivo actúan como ritmo ceremonial, no como decoración. Aquí ya surge la división de roles en la comunidad. Sacerdotes y sacerdotisas conocen plantas medicinales, observan el cielo y aplican ese saber en la vida diaria y rituales. Los investigadores ven la composición como huella ritual. Los ornamentos repetidos marcaban el ritmo y las aves simbolizaban transición. Probablemente esto no es solo decoración, sino un elemento ceremonial que se utilizó muchas veces: una losa de granito negro. Losa de granito negro. Heracleón, uno de los mayores puertos del antiguo Egipto, desapareció bajo el agua tras un terremoto en el primer siglo a.C. Durante mucho tiempo se pensó que era un mito, hasta que el arqueólogo francés Franck Gaudier halló la ciudad perdida a inicios de los 2000 en la bahía de Abu Qir, cerca de la costa actual de Egipto. El hallazgo más destacado fue una enorme losa de granito negro, en la que estaba grabado el nombre de la ciudad y detalles sobre su conexión con los antiguos dioses egipcios. Junto a la losa, los arqueólogos hallaron decenas de barcos hundidos, estatuas bien conservadas, templos y muchos artefactos como joyas,
monedas y objetos personales de los habitantes. Las excavaciones siguen y cada hallazgo revela el papel de Heracleón como centro clave de comercio y vida religiosa. La ciudad, sumergida en el abismo marino, sigue siendo un recordatorio de cómo los desastres naturales pueden cambiar para siempre el curso de la historia. Figura de marfil. En la cueva de Vollefels, Alemania, arqueólogos hallaron un fragmento de marfil tallado con gran precisión. Este fragmento misterioso parece ser de un artefacto hallado hace 20 años. ¿Será una gran cabeza de caballo, un oso o un león? El profesor Conard de la Universidad de Tubinga y su equipo suponen que la figura fue tallada hace unos 35.000 años, durante la era glacial, y actualmente está compuesta por 5 fragmentos encontrados en diferentes momentos. El hallazgo actual, un trozo de marfil de 4 por 2,5 por medio centímetro, se identificó como el hombro derecho y la caja torácica del animal. Esto llevó a los científicos a buscar el resto de la estatuilla entre muchos artefactos de marfil y encontraron otra parte que no se puede relacionar directamente con el resto del cuerpo. Tal vez sea parte de la pata delantera izquierda. ¿Y usted qué piensa? El pastel más viejo. En la necrópolis de Meyer, arqueólogos hallaron 2 tortas de trigo de 10 centímetros, dobladas como libro y rellenas de leche, miel y ajonjolí, que difícilmente se pueden llamar pan. Tiene unos 4.200 años y, según Guinness, es el pastel entero más antiguo que se conserva. El secreto de su conservación era la tecnología. La masa se horneaba entre moldes de cobre al fuego. Al enfriarse se creaba un vacío interno y el producto se pegaba al metal, quedando hermético. Así fue como lo encontraron, entero, sin moho ni descomposición, como si alguien acabara de quitar los moldes. El pastel estaba en la tumba de Pepe Anja el Medio, visir durante el reinado de Pepe el II. Los egipcios colocaban pan, cerveza y comida en las tumbas como símbolo de renacimiento y provisión para el duat. Todo tiene sentido aquí. Una receta con leche y miel, moldes costosos, una colocación cuidadosa. Esto no es cocina por el sabor, es algo pensado para el servicio en el más allá, hecho para sobrevivir al tiempo, y realmente lo logró. ¿Les gustaría probar este pastel? Escriban en los comentarios debajo del video. Estamos empezando a descubrir estas historias. Si te gustó, apóyame con un like y sugiere un tema para la próxima. Gracias por ver. Hasta luego.